Bien, jóvenes, sean bienvenidos al refuerzo de la prueba Avanzo. Espero que en este punto cada uno de ustedes haya asumido un verdadero compromiso y sentido de responsabilidad de observar completamente este video porque, como ya les había explicado anteriormente, la metodología para desarrollar este refuerzo será a medida que yo vaya resolviendo ejercicios, yo les voy a ir poniendo ejercicios de práctica para ustedes. Estos ejercicios de práctica son los que ustedes van a copiar y desarrollar en el portafolio de trabajo que cada uno de ustedes debe o debería de poseer, ¿verdad? Entonces, necesito que por favor estén muy concentrados, observen bien el desarrollo de los ejercicios, observen bien las fórmulas y que tengan por favor a la mano una calculadora, porque si bien es cierto, los ejercicios que yo les resuelva, ustedes no los van a tener que copiar en el cuaderno o en otro lugar, pero sí necesito que ustedes, a medida yo vaya resolviendo, ustedes vayan comprobando todos estos resultados que yo voy a ir obteniendo, lo vayan comprobando al mismo tiempo en sus calculadoras para que ustedes comprendan bien cómo es que se realiza el desarrollo de cada uno de esos ejercicios. Bien, en este video vamos a ver lo que es el refuerzo en cuanto a la temática de lo que se ha visto de forma general en primer año, ¿verdad? He sacado la esencia de los temas que son más pertinentes o de los temas que yo considero que ustedes necesitan recordar para poder realizar la prueba avanzo. En ese sentido, los ítems que yo he colocado acá en este refuerzo son ítems que ha salido, por ejemplo, en PAES de años anteriores y otros ítems por ahí que he encontrado que son de primer año y que son muy interesantes para poder resolver y necesito que ustedes estén muy concentrados en esto, ¿verdad? Bien, ahora vamos a iniciar con la unidad número 2 de primer año, operaciones con polinomios y números complejos. Por acá tengo el primer ítem donde me pregunta cuál es el grado absoluto del polinomio siguiente. Bien, me da un polinomio. A manera de recordatorio, vamos a conocer un polinomio como una, digamos, agrupación de términos. ¿Por qué agrupación de términos? Porque, por ejemplo, acá yo tengo un término, acá tengo otro término, un tercer término y un cuarto término. Significa que todo esto es un polinomio que está compuesto por tres términos. Siempre los términos van a estar divididos uno de otro a través de signos de sumas o restas. Ahora bien, otra característica de los polinomios es que cada uno de estos términos poseen variables. En ese caso tenemos dos variables, la primera que es y, perdón, x y la segunda que es y. Ahora, cada una de estas variables poseen grados. ¿Qué vamos a entender por grados? Vamos a entender por grados a estos numeritos que aparecen por acá, que nosotros les conocemos como exponentes o potencias. Ahora bien, pero eso es en términos generales para que recordemos lo que es un polinomio, pero tenemos aquí una definición. Y si bien es cierto, lo único que me está preguntando ese ítem es el grado absoluto, pero me interesa que ustedes recuerden lo siguiente. Ahora acá nos dice, a la expresión algebraica formada por una o más variables, variables es la parte teórica, ¿verdad? Y la que más, digamos, las más comunes que nosotros conocemos son las X y las Y, pero un polinomio puede tener variables como N, L, S, R, cualquier letra del abecedario puede ser una variable de polinomio, pero las más comunes son las X y la Y. Ahora nos dice que esas variables poseen exponentes enteros positivos, así tal cual es el caso que tenemos acá. Tenemos como variables a la X y a la Y, ¿verdad? Y los exponentes son enteros positivos. Tenemos 2, 3, 7, 6 acá, aunque no veamos un exponente, ya vamos a ver cómo le vamos a conocer a ese término que no tiene tampoco variable así a simple vista. Veamos acá. Nos dice
que cada uno de esos términos dice que posee un número real llamado coeficiente y que solo involucra multiplicaciones. A todo eso le vamos a conocer como tal un término. Entonces, veamos acá. Un término puede ser este primero. ¿Será que ese término posee variables? Sí, posee variables x, y. ¿Será que posee un coeficiente? Sí, posee un coeficiente y ese coeficiente es este número 9. ¿Será que posee exponentes enteros positivos? Sí, posee el 2 y también posee el 3. A todo eso yo le conozco como término. Ahora bien, nos dice, la expresión formada por un término o por la suma de dos o más términos se conoce como polinomio, que es este caso que tenemos acá. Ahora, al polinomio formado por un solo término se le llama monomio. Bien, ¿cuándo le vamos a llamar monomio? Bueno, cuando solamente tengo un término. Imagínense que yo solamente tuviera 9x al cuadrado y al cubo. Esto es un polinomio, pero es un tipo de polinomio al que le vamos a conocer como monomio. ¿Por qué? Porque solamente está compuesto por un término. Ahora bien, nos dice, el grado es una característica relacionada con los exponentes de la variable. Este se define de la siguiente forma. Ahora nos dice, el grado de un término es la suma de todos los exponentes de la variable. El grado del término independiente, es decir, aquel que no posee variable, es igual a cero. Bien. Todo esto que tenemos por acá, toda esta teoría, la vamos a ejemplificar con este polinomio que tenemos acá. Lo vamos a aprovechar para poder explicar todo eso. Bien, lo primero acá que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar las variables y los coeficientes de ese polinomio. Ahora, la variable, bueno, yo sé que ese polinomio tiene como variables a x y a y. Ahora, ¿cuáles son los coeficientes? Bueno, los coeficientes son estos, 9, 8. Acá, aunque esto no se le vea un coeficiente como tal, yo sé que implícitamente aquí hay un número 1. Ahora, ese otro coeficiente que sería 10 y son los que yo tengo por aquí. Esos son los coeficientes de este polinomio. Ahora vamos con el número 2. Identifica los términos del polinomio y calcula el grado de cada uno de ellos. Bien, los términos, como ya les dije, están separados por signos, ya sea de sumas o de restas. En este caso, todos son sumas. Entonces, este es un término, este es el segundo término, tercer término y cuarto término. Me dice que voy a identificar el grado de cada uno de esos términos. Y el grado decía la teoría que se refiere a los exponentes que posee ya sea una variable o en ese caso cada uno de estos términos. Bien, entonces vamos a ver acá. Para este primer término, yo tengo acá 2 y acá tengo un 3. Entonces, 2 más 3, eso es 5. Bueno, entonces puedo decir que el primer término es de grado 5. Ahora, acá, ¿cuál será el exponente de la variable x? Aunque no me aparezca acá, yo sé que implícitamente tiene exponente 1. Entonces, 1 más 7, eso es 8. Ahora aquí, el grado del tercer término es simplemente 6. Ahora, aquí yo me doy cuenta, bueno, pero este término no tiene una variable. Aunque no aparezca una variable acá, implícitamente existe una variable, digamos, variable x, pero esta está elevada a la cero. Por eso, este término que se le conoce como término independiente porque no tiene una variable como tal ahí expresada, pero yo sé que sí está de manera implícita, entonces ese grado será cero. A todo término independiente le vamos a colocar grado cero. Ahora bien, me dice, calcula el grado asociado a cada una de las variables. Grado asociado a cada una de las variables se refiere al grado más alto de las variables que posee el polinomio. Bueno, en ese sentido, entonces yo puedo observar lo siguiente que aquí concentrémonos en X.
esa x está elevada al cuadrado, esa x está elevada a la potencia 1 y esa otra x está elevada a la potencia 6. Entonces, ¿cuál es la más alta o la más grande? Bueno, esa x está elevada a la potencia 6. Entonces, el grado asociado a la variable x es 6. Ahora voy con la variable y. En ese caso, tengo y al cubo, y a la séptima, y acá ya no me aparece la y, entonces, ¿cuál es la más grande? Bueno, y a la séptima. Entonces, yo digo que el grado asociado a y es 7. Ahora bien, nos dice, calcula el valor, el grado, perdón, absoluto del polinomio. ¿Cuál va a ser el grado absoluto? El grado absoluto yo lo voy a tomar considerando a ambas variables, es decir, el exponente de ambas variables. Y para eso yo me puedo apoyar de lo que hice acá. Aquí yo identifiqué el grado de cada uno de los términos. Entonces, aquel término que tenga mayor grado, ese es el grado absoluto del polinomio. Entonces yo me doy cuenta aquí, bueno, ese grado 5, ese grado 8, grado 6 y ese grado 0. ¿Cuál es el mayor de todos ellos? Todo este término que está por acá. ¿Por qué? Porque tiene grado 8, el grado más grande. Entonces el valor absoluto será el término 8xy a la séptima porque el grado es 8. Ese grado lo voy a llamar grado absoluto. Bien, ahora esto es lo que me preguntaba el ejercicio, ¿verdad? Que cuál era el grado absoluto. Teniendo eso, bueno, seleccionamos entonces el literal C. Ahora vamos a seguir viendo eso. Nos dice lo siguiente. Ordena los términos en forma ascendente y descendente con respecto a la variable X. Respecto a la variable X, de forma ascendente y descendente. Bueno, entonces lo vamos a empezar a ordenar de forma descendente. Descendente significa empezar del más grande y llegar al más pequeño, ¿verdad? Entonces, el más grande, el término más grande asociado con la variable x es este, ese es el más grande, x a la sexta. Luego, ¿cuál le sigue? Bueno, le sigue ese que tiene x al cuadrado, todo este término, ¿verdad? Ahora, ¿cuál le seguiría? Bueno, el que tiene x a la una. Ahora, y por último, tendríamos el término independiente que sería 10 porque recordemos que aunque no tenga una variable, aquí está una x a la cero y también acá está una y a la cero. Pero como ahorita nos estamos concentrando en observar la variable x, bueno, nos quedaría de esta forma. Ahora, también lo tenemos que ordenar de forma ascendente, significa empezar del más chico y llegar hasta el más alto. Y aquí lo único que hago es lo siguiente. Bueno, como recordemos que aquí tengo x a la cero, el más pequeño, entonces sería este, el término independiente. Luego seguiría la x que está elevada a la uno, luego la x que está elevada a la potencia 2 y por último la x que está elevada a la potencia 6. Ahora bien, vamos a ordenarlo siempre de forma descendente y ascendente, pero ahora respecto a la variable y. Descendente, empezar del más grande y llegar al más pequeño. Bueno, veamos cuál es dónde está la variable y que posee el grado más alto. Bueno, sería esa porque tiene grado 7. Entonces escribimos todo ese término. ¿Cuál le seguiría? Bueno, le sigue esta. Escribimos también todo ese término y ahora por último, aquí yo me doy cuenta que no encuentro una variable y como tal, pero tenemos una variable x que posee un grado, entonces por el orden iría esa variable x y por último el término independiente. Siempre cuando ordenamos de forma descendente, siempre va a finalizar en el término independiente. Bien, ahora vamos con el de forma ascendente. De forma ascendente, si ustedes se pueden percatar, es simplemente darle vuelta a lo que tengo en la forma descendente. Miren, aquí. Y todo este término, ahora este va acá y este va aquí. Y ya tenemos escrito de forma ascendente, empezando del más chico y llegando al más grande. Bien, este no tiene variable y, implícitamente tiene una y a la cero. Esta también implícitamente tiene una y a la cero, más aquí ya va incrementando y aquí implícitamente tiene una, permítame, aquí serían estas.
Aquí sería en S y acá sería en S, de forma ascendente, 0, 0, 3 y 7, respecto a la variable Y. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Ordena el polinomio en forma ascendente y descendente con respecto a los términos. Bien, ordenarlo de forma ascendente y descendente respecto a los términos es respecto a los grados que ya tenemos para cada uno de esos términos. Descendente del más grande al más pequeño. ¿Cuál es el más grande? El que tiene grado 8. ¿Cuál sigue? El que tiene grado 6, lo tenemos acá. ¿Cuál sigue? El que tiene grado 5, lo tenemos aquí. Y por último, el que tiene grado 10, grado 0, perdón. Ahora bien, de forma ascendente, es decir, del más chico al más grande. Entonces iría el que tiene grado 0, luego iría el que tiene grado 5, luego iría el que tiene grado 6 y por último el que tiene grado 8. Bien, esto es un repaso de forma, digamos, rápida y general de lo que son los polinomios, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver una parte de números complejos que también está dentro de esa unidad número 2. De acá no les dejo ejercicios porque con esa teoría basta y sobra. eh, por lo general en la prueba avanza tal vez les va a aparecer preguntas así de esta forma. Ustedes que tienen que hacer, bueno, leer esto, de cuando se trata de un valor de grado absoluto, cuando tenemos un valor respecto a una variable, un grado respecto a la variable y así sucesivamente. Bien, veamos entonces acá la división de números complejos tenemos lo siguiente. Dados los números complejos z igual a menos 2 más 3i, recordemos que i hace referencia a un número imaginario, y w igual a 4 más 2i. ¿Cuál es el resultado de efectuar la división de z entre w? Bien, antes de hacer esto, vamos a recordar lo siguiente, que cuando tenemos la división de dos números imaginarios, esta división se multiplica tanto en el numerador como en el denominador por la conjugada del denominador. Bien, ahora aquí vamos a hacerlo ya. Si se me confunden con la teoría, aquí vamos ya a la práctica. Bien, me dice que voy a dividir el número complejo z entre el número complejo w. Número complejo yo le llamo a un número que está compuesto por una parte real y por una parte imaginaria. Esta parte vendría siendo la real y esta vendría siendo la parte imaginaria. Y lo mismo para esto, ¿verdad? Bien, ahora me dice que todo este número z, lo tengo por acá, lo voy a dividir entre el número w, que es el que tengo por aquí. Ahora me dice la teoría que a toda esta división yo la voy a multiplicar por la conjugada del denominador. ¿Y cuál es el denominador? El denominador es este. ¿Y cuál es su conjugada? Estos mismos números, pero si acá tengo un signo positivo, ese signo yo lo voy a intercambiar por el signo contrario, que sería el signo negativo. Multiplico esto tanto por el numerador como esto por el denominador. Entonces, si yo realizo o expreso esas multiplicaciones, bueno, me quedaría toda esta parte que tengo ya por acá multiplicada por esta parte y la tengo aquí expresada. Y lo mismo en el denominador, tengo 4 más 2i multiplicado por 4 menos 2i, que sería eso que está aquí expresado hasta el momento. Ahora bien, acá empiezo a efectuar las multiplicaciones. Bueno, yo tengo menos 2 por 4, eso es menos 8. Ahora tengo ese menos 2 multiplicado por menos 2i. Bueno, menos por menos, esto es más. Ahora, 2 por 2, eso es 4. Ahora aquí tengo, como tenía 2 por 2i, entonces eso es 4i. Ahora bien, continúo 3i por 4, eso es 12i. Ahora continúo con 3i por menos 2i. Bueno, 3 por menos 2, eso es menos 6. Y acá esta i por esa i, eso me da i al cuadrado. Ahora bien, una vez ya he efectuado lo que tengo en el numerador, me doy cuenta de lo siguiente, que en el denominador lo que tengo es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Bueno,
Tengo exactamente los mismos números, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es el signo. Entonces, cuando yo tengo ese caso, cuando tengo dos factores que se están multiplicando de esta forma, entonces yo tengo una diferencia de cuadrados. Es decir, tengo este caso y eso lo puedo reescribir como el primer número elevado al cuadrado menos el segundo número elevado al cuadrado. Entonces, yo en el denominador voy a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el primer número? 4. Ah, entonces ese 4 va a estar elevado al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el segundo número? 2i. Ah, entonces ese 2i va a estar elevado al cuadrado. ¿Y qué signo lo divide? Bueno, el signo que está entre ambos números es el signo menos. Aplicando esta fórmula nos queda ya así. Ahora bien, vamos a seguir simplificando y tenemos acá lo siguiente. Tengo acá un recordatorio que tener i al cuadrado es igual a tener menos 1. Ahora bien, ya van a ver por qué les coloco esto. Tenemos lo siguiente. Tengo menos 8. Ese menos 8 yo de momento no lo puedo simplificar con nada de lo que aquí me aparece porque no hay otro número semejante a él. Ahora, ¿puedo simplificar eso? Sí, 4i más 12i, eso es 16i. Ahora bien, menos 6 i al cuadrado. Ahora, esa i al cuadrado yo sé que es lo mismo a tener menos 1. Entonces voy a tener lo siguiente. Aquí en el denominador tengo 4 al cuadrado. Bueno, eso es 16. Ahora, menos, escribimos ese menos. Tenemos 2 al cuadrado, eso es 4. Y tengo también la i al cuadrado, bueno, eso es también i al cuadrado. Vale. Ahora tenemos lo siguiente, menos 8 más 16i y acá tengo menos 6 por menos 1, bueno, eso es 6 positivo. Ahora en el denominador tenemos lo siguiente. Bueno, tengo 16 menos 4i al cuadrado, pero recordemos que tener i al cuadrado es igual a tener menos 1. Entonces sustituimos ese valor y seguimos simplificando. Aquí tengo menos 8 que lo puedo simplificar con ese otro número semejante. Menos 8 más 6, eso es menos 2 más 16i. Ahora bien, voy a tener acá en el denominador 16 y acá menos 4 por menos 1. Bueno, eso es más 4. Ahora tengo menos 6 más 16i y 16 más 4, eso es 20. Ahora tengo que separar la parte real de la parte imaginaria. Y voy a tener, bueno, menos 2 sobre 20 y también voy a tener 16 y sobre 20. Ahora lo que me queda o me resta hacer es simplificar, aunque en ese punto yo me doy cuenta de que ya separé la parte real de la imaginaria, entonces me doy cuenta que acá en las opciones de respuesta lo que a mí me aparece es menos 220 que lo tenemos por acá. Si se fijan, esta opción es la única que me tiene el menos 2 sobre 20 más 16 y sobre 20. Entonces, aquí yo ya he solucionado. Lo que tengo acá escrito es la simplificación de eso, ¿verdad? Yo sé que el menos 2 pues eso tiene mitad y es 1 y el 20 tiene mitad y eso es 10 es lo que tengo por acá. Y lo mismo por acá, la mitad de 16 que es 8 la mitad de 20 que es 10 mitad de 8 que es 4 y la mitad de 10 que es 5. Entonces acá tengo 4 sobre 5 y bien, entonces hasta ese punto yo ya he encontrado la respuesta. Esto es por si acaso, ¿verdad? En algún ítem aparece por ahí la necesidad de encontrar la respuesta, pero simplificar. Bien, ahora vamos a seguir viendo números complejos y tenemos lo siguiente. Realiza, cuando tenemos esto así, lo que me está indicando es una multiplicación. Entonces me dice, realiza la multiplicación de z por w de los mismos números. Estoy colocando los mismos para que ustedes observen cómo se realiza. Bueno, entonces tener la multiplicación de z por w es tener menos 2 más 3i multiplicado por 4 más 2i. Multiplicamos menos 2 por 4, eso es menos 8. También multiplicamos menos 2 por 2i,
eso es menos 4i. Ahora también multiplicamos 3i por 4, eso es 12i. Ahora multiplicamos 3i por 2i, eso es igual a tener 6i al cuadrado. Ahora bien, seguimos simplificando, tenemos lo siguiente. Bueno, términos semejantes son estos. Entonces bajo el menos 8 y digo menos 4i más 12i, eso es 8i. Ahora bien, tengo acá más 6i al cuadrado, pero yo sé que i al cuadrado es igual a tener menos 1. Entonces, aquí tendría lo siguiente, menos 8 más 8i menos 6. ¿De dónde sale ese menos 6? Porque 6 por menos 1, eso es menos 6. Ahora bien, ¿tengo términos semejantes? Sí, tengo este menos 8 y este menos 6. Tener menos 8 menos 6 es igual a tener menos 14. Entonces la multiplicación de z por w es igual a menos 14 más 8i. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Vamos a realizar una suma de esos mismos números. Entonces voy a tener menos 2 más 3i sumado con 4 más 2i, que es esa parte, ¿verdad? Entonces tengo lo siguiente. Este signo no me afecta a los signos de los números que tengo dentro del paréntesis, entonces simplemente los saco. Entonces tengo partes semejantes, tengo menos 2 más 4, que eso sería 2, y también tengo 3i más 2i, que eso sería 5i, y ahí está ya el resultado de la suma de estos dos números complejos. Ahora también tengo la resta. Veamos acá, a menos 2 más 3i, que sería eso, le voy a restar 4 más 2i, que lo tengo por acá. Entonces, decimos que eso será igual a tener menos 2 más 3i. Ahora, menos por más, eso sería menos 4. Ahora, ese menos por más, eso sería menos, entonces voy a tener menos 2i. Ahora bien, reduzco términos semejantes, entonces tengo menos 2 menos 4, eso es menos 6. Luego voy a tener 3i menos 2i, eso sería una i. Y ahí está la respuesta. Ahora, primer ejercicio de práctica para ustedes, acá lo tienen. Con estos números complejos, ustedes van a realizar una suma, una resta, una multiplicación y una división. Ahora continuemos con productos notables. Acá en esa parte de productos notables hay que prestar mucha atención. Tenemos lo siguiente, nos dice desarrollar los siguientes productos notables, pero antes de eso vamos a ir a ver una pequeña tablita. Nos dice lo siguiente, los productos notables son productos de polinomios cuyos resultados pueden identificarse y escribirse de manera directa, sean A y B números reales cualesquiera. Bien. Los productos notables van a ser productos, en este caso que estamos viendo, productos de binomio, significa productos de dos factores que al observar los números por los cuales están compuestos, bueno, nosotros nos podemos dar cuenta de que cumplen ciertas características y podemos hacer referencia a una de las fórmulas que nos aparecen aquí en esta tabla. Veamos acá, por ejemplo, tenemos este primer producto, me dice producto de la forma x más a, x más b. Bueno, en ese caso yo me puedo dar cuenta que en esos binomios, los binomios son esos, ¿verdad? Que en esos binomios yo tengo una variable en común que sería x y tengo dos números que son diferentes. La variable en común x y dos números que son diferentes. Cuando yo tengo ese caso, la solución es la siguiente. Bueno, la solución es tener la variable en común elevada al cuadrado más los números que son diferentes, en este caso A y B. Esos números los vamos a sumar y los vamos a multiplicar por la variable que tenemos en común ahora, más la multiplicación de los dos números diferentes. Entonces, ese es uno de los productos notables. Otro de los productos notables es el cuadrado de un binomio, que nos dice lo siguiente, que cuando yo tengo la suma de un número A más un número B o un término A más un término B, como lo queramos ver, y esos términos o esa suma está elevada al cuadrado, eso no es nada más que tener el primer término, que sería A elevado al cuadrado, más el doble
del primer término que es A multiplicado por el segundo término que es B más el segundo término que es B elevado al cuadrado. Ahora bien, esto cuando es una suma, ¿verdad? Cuando esos dos términos se están sumando. Pero cuando esos dos términos se están restando, la fórmula es casi que la misma, pero me va a cambiar en el segundo, en el signo del segundo término. Ahora bien, también tenemos otro caso y es el siguiente, que ese, por cierto, lo aplicamos en el ejercicio anterior. Tenemos el caso de cuando tenemos una suma por la diferencia de binomios. Aquí yo me doy cuenta que tengo exactamente en el primer puesto el mismo número y en el segundo en el término también tengo el mismo número, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? El signo. Aquí tengo signo más y aquí tengo signo menos. Entonces, cuando yo tengo ese caso, eso no es nada más que igual a tener a- al cuadrado, que es el primer término, menos b al cuadrado, que es el segundo término. Entonces, vamos ahora a ver acá los ejercicios y acá en el primero yo me puedo dar cuenta de lo siguiente. Bueno, que tengo el primer caso, el producto de la forma x más a X más B. ¿Por qué? Porque tengo un término o en este caso una variable en común y tengo dos números que son diferentes. Entonces voy a aplicar la formulita. En este caso, el término en común o la variable en común sería X. Ahora, este 9 que tengo acá vendría siendo mi A, que así me dice la fórmula, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál sería B? Bueno, B sería este término que tengo por acá o ese número que tengo por ahí. Bien, ahora veamos entonces la solución de eso. La fórmula es esta y voy a decir lo siguiente. Bueno, me dice la fórmula que acá yo voy a tener la variable en común elevada al cuadrado. ¿Y cuál es la variable en común? X. Entonces voy a tener X al cuadrado. Ahora bien, me dice la fórmula que a eso le voy a sumar los números que tengo diferentes. ¿Y cuáles son esos números? 9 y menos 5. Entonces voy a colocar 9, coloco más, abro paréntesis porque dice que le voy a sumar el número B. Pero ¿cuál es el número B? Menos 5. Entonces, para que no me choquen esos signos de momento, entonces abro paréntesis y lo escribo de esta forma. A esta suma dice que le voy a multiplicar el término o la variable en común. ¿Y cuál es esa variable? Bueno, es X. Ahora bien, dice que a eso le voy a sumar la multiplicación de A por B. ¿Quién era A? Bueno, 9. ¿Quién era B? Menos 5. Entonces tengo 9 por menos 5. Ahora bien, vamos con lo siguiente. Acá una vez ya he planteado de esa forma, entonces empezamos a solucionar. Tengo entonces X al cuadrado más 9 en ese caso, más por menos, eso es menos. Entonces tengo 9 menos 5 multiplicado por X. Ahora, 9 por menos 5 eso es menos 45. Ahora tengo X al cuadrado más 9 menos 5 eso es 4 y multiplicado por X, bueno, entonces me queda 4X. Ahora bajo nada más el menos 45 y ahí ya tengo la solución. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Tenemos el cuadrado de un binomio en el caso de el literal B. ¿Por qué el cuadrado de un binomio? Ah, porque el cuadrado de un binomio me dice que yo voy a tener dos términos que se están sumando y si esos dos términos están elevados al cuadrado, entonces la solución se hace de esta forma. Y acá efectivamente tengo dos términos que se están sumando y esos están elevados al cuadrado. Entonces tengo el cuadrado de un binomio y me dice que cuando tengo ese caso, el primer término lo voy a elevar al cuadrado. ¿Y cuál es mi primer término? Es x. Entonces tengo x al cuadrado. A eso dice que le voy a sumar el doble de el primer término por el segundo término. Es decir, de x multiplicado por el segundo término, que sería 3. Y dice que a eso también le voy a sumar el segundo término elevado al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo término elevado al cuadrado? Bueno, eso es 3. Entonces voy a tener 3 al cuadrado. Ahora bien, tengo lo siguiente. X al cuadrado más 2 por x, eso es 2x, y 2x por 3, eso es 6x. Ahora 3 al cuadrado, eso es 9. Bien, ahora
Acá tenemos también el caso del cuadrado de un binomio que no me voy a detener en este punto porque ustedes lo pueden analizar porque ya les expliqué algo similar acá. La única diferencia es que acá se trata de una resta, entonces aplicamos la formulita de la resta y donde me le cambia el signo al segundo término. Entonces lo podemos observar y analizarlo. Luego tengo acá el caso de la suma por la diferencia de binomios. ¿Por qué? Bueno, porque tengo exactamente los mismos números, pero la diferencia entre ellos es el signo. Entonces tengo la suma por la diferencia de binomios que me dice que eso es igual a tener el primer número elevado al cuadrado menos el segundo número elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el primer número? 5x al cuadrado. Perdón, 5x. Ese 5x lo voy a elevar al cuadrado. Ahora bien, voy a tomar el segundo número y respeto el signo de la fórmula, ¿verdad? Y el segundo número, que sería 6y, también lo elevo al cuadrado según esta formulita. Ahora bien, entonces voy a tener 5 al cuadrado, 25, x al cuadrado, x cuadrado. Luego, menos 6 al cuadrado, 36, y y al cuadrado, eso es y cuadrado. Y esa es mi respuesta final. Bien, ahora, esos son el caso de estos productos. Luego voy a encontrar otros casos en el que voy a tener productos siempre de binomios, pero observo que en ese caso ninguno de los términos es similar o semejante o parecido o el mismo. Veamos acá, tengo aquí 5x, eso es totalmente diferente a 2x, y tengo acá 6 y totalmente diferente a 7. Luego, veamos entonces cómo se resuelve ese caso. Me dice lo siguiente, que cuando yo tengo un producto de binomios de la forma ax más b multiplicado por cx más d, se desarrolla de la siguiente forma. Esto es igual a tener la multiplicación de a por c por x al cuadrado más a por d más b por c por x más b por d. Entonces ahora lo vamos a resolver a paso por acá. Bien, veamos entonces y vamos a definir cada uno de estos elementos. Veamos aquí. La variable la variable que acompaña acá a la x, en ese caso, nuestra A entonces sería 5. Bueno, esa X sería el término en común, digámoslo así, que es la misma X. Y este numerito que nos aparece por acá, según esto, sería entonces nuestra B. Luego, este numerito que está por acá sería nuestra C. La X ya dijimos que es el término en común. Y luego, este numerito que está por aquí vendría siendo, según la fórmula, nuestra D. Bien, ahora vamos a sustituir entonces y tenemos lo siguiente. Según la fórmula, yo tengo que multiplicar A por C. Entonces yo tengo A por C que sería entonces 5 por 2. Y a su vez lo tengo que multiplicar por el término o la variable en común que sería X y esa X elevada al cuadrado. Entonces lo tenemos por acá. A eso me dice que le voy a sumar la multiplicación de A por D, pero ¿quién es A? A es 5 y D es 7. Entonces voy a tener 5 por 7 y a eso dice que le voy a sumar también la multiplicación de B por C. Entonces, ¿pero quién es B por C? B es menos 6 y C es 2. Entonces voy a tener menos 6 por 2. Ahora bien, dice que eso lo voy a multiplicar por el término en común. En ese caso, mi término en común es la X también, entonces lo multiplico por X. Ahora bien, luego continúa más la multiplicación de B por D. ¿Y quién es B por D? Bueno, B es menos 6 y D es 7. Entonces voy a tener menos 6 por 7. Ahora, una vez eso sustituido todo en mi fórmula, me queda simplificar. Aquí tengo 5 por 2, eso sería 10 y 10 por x al cuadrado, tengo entonces 10x al cuadrado. Ahora bien, tengo lo siguiente, más 5 por 7 que sería 35 y acá tengo una multiplicación de signos, tengo más por menos, eso es menos, entonces menos 6 por 2, eso es menos 12. Ahora,
Eso multiplicado por X, luego tengo aquí más por menos sería menos, entonces menos 6 por 7, eso es menos 42. Luego 10x al cuadrado más lo siguiente, 35 menos 12, eso es 23, y ahora 23 multiplicado por x, eso es 23x, y acá simplemente ya bajo el menos 42 y ahí ha finalizado la solución de este ejercicio. Ahora bien, los ejercicios de práctica que ustedes tienen son estos. Tienen uno para cada caso. Así que la tarea de ustedes es identificar cuál es la formulita que van a aplicar. Quiero que entiendan lo siguiente, que acá en este tipo de productos yo fácilmente lo puedo hacer de la forma tradicional. Bueno, aquí lo que me expresa a mí es una multiplicación, es decir, S por S, S por S, luego S por S y este por S. Fácilmente lo podría hacer así. Y si lo hacen así, van a llegar a la respuesta correcta. Claro que tienen que hacer el proceso correctamente, ¿verdad? Pero los productos notables están diseñados para que nosotros observemos los productos de binomios que tenemos y aprendamos a aplicar directamente una fórmula sin la necesidad de hacer unos pasos tan extensos como lo sería hacerlo así de forma, digamos, tradicional que nosotros conocemos. Bien, ahora tenemos el cubo de un binomio. Nos dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos el cubo de un binomio, eh, eso será igual a tener el primer término elevado al cubo más el triple del primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo término más el triple del primer término multiplicado por el cuadrado del segundo término más el cubo del segundo término. Ahora, cuando ese signo es positivo, todos los signos de ese desarrollo también van a ser positivos, pero cuando ese signo es negativo, me va a cambiar el signo del segundo término y ahora será menos, y también me cambia el signo del último término, que sería menos. Bien, ahora entonces vamos a desarrollar ese cubo de un binomio. Nos dice, desarrolla el producto 2x más y elevado al cubo. Bien, aquí como la fórmula me dice que voy a elevar el primer término al cubo, entonces el primer término sería 2x. Aquí tengo entonces 2x elevado al cubo. Ahora me dice la fórmula que le voy a sumar el triple, entonces acá tengo ya sumándole el triple. ¿De quién? De el primer término elevado al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado entonces sería 2x cuadrado. Luego a eso dice que le voy a multiplicar también el segundo término, que sería en este caso y, nuestro segundo término. Luego le voy a sumar también el triple, según la fórmula, también el triple. ¿De quién? De la multiplicación por el primer término, que sería 2x, multiplicado por el cuadrado del segundo término, que sería y cuadrado. Ahora a eso le voy a sumar el segundo término elevado al cubo, que sería entonces y al cubo. Una vez ya lo planteé, entonces voy a solucionar. Yo sé que tener 2 al cubo, eso es 8, y tener x al cubo, eso es x al cubo. Entonces tengo 8x al cubo. Luego tengo lo siguiente, más 3 2x al cuadrado, eso es igual a tener 4x al cuadrado multiplicado por y, más lo siguiente. Aquí tengo 3 multiplicado por 2x, bueno, eso es 6x, y a su vez multiplicado por y al cuadrado. Ahora tengo más y al cubo, ese es simplemente y al cubo. Ahora bajo el 8x al cubo y tengo esa multiplicación. Tengo 3 por 4x al cuadrado, bueno, eso es 12x al cuadrado, y eso multiplicado por y, bueno, entonces me queda como 12x cuadrado y más el 6x y al cuadrado más y al cubo, y ahí está ya mi respuesta. Aquí tienen ustedes el ejercicio de práctica. Y ustedes, bueno, se pueden dar cuenta que ese tiene un signo negativo, así que van a utilizar la segunda formulita que está por ahí. Vamos con factorizaciones. Ojo con esto es muy, muy importante. Tenemos las siguientes factorizaciones de polinomios. En ese primer caso vamos a retomar o a recordar el factor común de monomios y polinomios. Entonces tenemos lo siguiente. Factoriza los siguientes polinomios. Cuando decimos factor común es extraer algo que dos términos o más
de dos términos poseen en común, valga la redundancia, pero eso es básicamente lo que se hace así de sencillo. Entonces yo me doy cuenta aquí de lo siguiente. Acá yo tengo tres términos y me doy cuenta que los coeficientes de los tres términos, que serían 10, 6 y 8, ambos, perdón, los tres poseen algo en común que sería la mitad, pero para estar segura de eso, yo me voy acá y empiezo a calcular el máximo común divisor de esos coeficientes. Los tomo, que serían 10, 6 y 8. Entonces yo digo, bueno, la mitad de esos términos sería en ese caso mitad de 10, eso es 5, mitad de 6, eso es 3 y mitad de 8, eso es 4. Ahora, llego hasta ahí. ¿Por qué? Porque ya estos números que me resultaron no tienen absolutamente nada en común. Así que lo único que tienen en común es que los tres coeficientes poseen mitad. Ahora, aparte, bueno, esa mitad que tenemos acá la colocamos aquí de primer momento. Aparte de tener mitad, yo me doy cuenta de lo siguiente, que también en los términos yo tengo aquí una X, aquí también y aquí también. Entonces, en común tienen la variable X. Pero, ¿qué X voy a seleccionar? ¿Será que voy a seleccionar esa que tiene grado 2 o esa o alguna de esas que tiene grado 1? Voy a seleccionar siempre aquella variable que tenga menor grado. Entonces, por eso aquí tengo la que tiene grado 1, ¿verdad? Luego me doy cuenta también de que tenemos en común la variable y en todos los tres términos. Entonces voy a extraer aquella que tenga menor grado, en ese caso, este es de grado 2, entonces no voy a tomar a esa, voy a tomar a la de menor grado, que sería la de grado 1. Entonces, una vez ya he sacado todo mi término en común, voy a tomar cada uno de estos términos que tengo por acá del polinomio y lo voy a dividir entre el término que ya he seleccionado como término en común. Entonces voy a tener en el primer caso, en el primer término, 10x al cuadrado, 10x cuadrado por y entre 2xy. Bueno, 10 entre 2, eso es 5. Esta y se va con esa otra y me queda lo siguiente. X cuadrado entre x. Recordemos la regla de exponentes. Cuando tenemos una división, los exponentes se restan. Aquí implícitamente hay un exponente 1. Entonces, si yo tengo x cuadrado entre x elevado a la 1, entonces yo voy a tener 2 menos 1 y me va a quedar 1. Entonces, me va a quedar una x elevada a la potencia 1, que no es necesario escribirse, la verdad. Luego, entonces, tomamos el otro término, que sería 6x y cuadrado, lo dividimos entre el término en común, que sería siempre 2xy. 6 entre 2, eso es 3. Esta x se me va con esa otra x y tener y cuadrado entre y, eso es simplemente una y. Ahora bien, vamos con el tercer término. Tomamos ese tercer término, que sería menos 8xy entre 2xy. Esta x se me va con esa otra, esta y con esa, y digo menos 8 entre 2, eso es menos 4. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos resultados? Bueno, eso es así sencillo. Una vez yo ya coloqué el término en común, abro un factor y coloco estos resultados respetando sus signos. Entonces aquí tendría 5x más 3y menos 4. Y esa es la solución a este ejemplo. Luego vamos a ver este otro también de forma rápida y tenemos acá lo siguiente. Tenemos x, y más 3x más 2y más 6. Bueno, aquí yo me puedo dar cuenta que si me pongo a considerar a todos estos términos, no poseen, digamos, mucho en común los cuatro como tal, así de un solo. Por ejemplo, acá, si bien es cierto, tengo x, y, pero en este término ni siquiera tengo alguna de esas variables. Entonces aquí también me doy cuenta que aquí tengo 3x y aquí tengo 2y. Estos términos no tienen nada en común. Entonces vamos a hacer algo y vamos a asociarlos según nuestra conveniencia. ¿Cómo así? Bueno, aquí me doy cuenta que estos dos sí tienen algo en común y es la x. Entonces los voy a agrupar a ellos. Más
Aquí me doy cuenta que esos otros dos términos también tienen algo en común y es que los coeficientes tienen mitad, entonces los voy a agrupar a ellos. Entonces, de esa agrupación voy a sacar lo que hay en común y en común tenemos la X. Entonces acá pongo la X. Ahora, si ya saqué la X de este primer término, ¿qué me quedó? Me quedó la Y. Más, si ya saqué esta X, entonces me quedó simplemente el 3. Ahora bien, más en lo siguiente, yo aquí me doy cuenta de que el 2 y el 6 tienen mitad. Entonces yo digo, bueno, si tienen mitad, yo eso lo represento de la siguiente forma, con un 2, ¿verdad? Y aquí he sacado yo el máximo común divisor también para el 2 y el 6. Y lo he hecho para que ustedes vean, ¿verdad? Que lo pueden hacer o lo pueden omitir porque eso está sumamente sencillo de identificar. Entonces, aquí en ese caso, bueno, como ya sé que el 2 es algo en común que ellos tienen, entonces voy a tomar este término que sería 2y y lo divido entre ese factor en común. Entonces tengo 2 entre 2, eso se me hace 1 y me queda simplemente y. Ahora tengo también 6 entre 2, que ese es el otro término que sigue por acá, ¿verdad? Entonces tengo 6 entre 2 y eso es 3. Ahora, esos resultados que yo tengo por ahí, los tomo y los coloco entonces aquí. Ahora bien, respetando siempre los signos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué me puedo dar cuenta? Bueno, todo esto es un término. ¿Cuántos términos tengo? Tengo entonces dos términos. Ahora bien, me doy cuenta de que en cada uno de estos términos hay algo en común y es la y más 3. Entonces, vamos a sacar como factor común la y más 3, la colocamos y ¿qué me ha quedado? Me ha quedado x más 2. Y entonces lo colocamos así de esa forma y esa es la solución a este ejemplo. Ahora bien, ustedes van a tener como práctica lo siguiente, le voy a quitar uno de estos. Ese le voy a quitar. Solamente me van a realizar este. Luego vamos entonces con la factorización de trinomios de la forma x al cuadrado más a más b de x más a por b. Dice que cuando nosotros tenemos un trinomio de esa forma, la solución está dada por x más a, x más b. Recuerden que cuando nosotros estamos factorizando, en realidad es que estamos llevando un trinomio a su forma original, en este caso que sería expresado por medio de factores y en este caso factores que se están multiplicando entre sí y de forma de binomio, ¿verdad? Es decir, dos factores. Binomio significa dos factores. Ahora bien, entonces este tipo de factorización es de las más sencillas que nosotros podemos encontrar. Tenemos lo siguiente, factoriza los siguientes polinomios en la forma x más a, x más b. Entonces tenemos este trinomio, el que nos han dado a nosotros. Vamos a abrir dos factores porque eso me dice la fórmula a mí, que cuando tengo un trinomio de esta forma, abrimos dos factores. Vamos a abrir dos factores y vamos a distribuir la variable que esté al cuadrado. En ese caso, la variable al cuadrado es x, entonces colocamos una x en el primer factor y otra x en el segundo factor. Ahora bien, tenemos lo siguiente. ¿Cómo voy a saber qué signo voy a colocar? Aquí, aunque no tenga un signo implícitamente, eso es signo positivo, ¿verdad? Entonces yo digo, aquí más por más, eso es más. Ese es el signo del primer factor. Ahora digo, para definir este otro signo, digo, más por más, eso es más. Ahora bien, voy a buscar dos números que al multiplicarlos me dé 16, pero al sumarlos me dé 10. ¿Y cuáles son esos dos números? Bueno, fácil. Veamos, 8 por 2, eso me da 16. Ahora, 8 más 2, eso me da 10. Aquí algo muy importante. Em, yo siempre en el primer factor debo de colocar aquel número que sea más grande. Es decir, yo en este caso pude haber colocado esto de esta forma, ¿verdad? Pero aquí no me iba a afectar, pero hay casos en los que sí me va a afectar ese orden. Y para evitar ese posible riesgo, siempre les pido de que coloquen en el primer factor el número más grande.
Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos acá lo siguiente, abrimos dos factores, distribuimos esta y al cuadrado, la colocamos así de esta forma. Ahora bien, aquí implícitamente hay un signo positivo, entonces yo digo más por menos, eso es menos. Ahora, el signo del segundo factor, yo digo menos por menos, eso es más. Ahora, dos números que multiplicados me den menos 20 y sumados me den menos uno, porque aquí implícitamente hay un uno. Entonces, ¿cuáles son esos números? Bueno, menos 5 por 4 eso es menos 20. Ahora, menos 5 más 4 eso es menos uno. Ahora bien, ya lo tengo acá. El ejercicio de práctica para ustedes es este. Vamos con trinomios cuadrados perfectos. En un trinomio cuadrado perfecto, nosotros vamos a verificar lo siguiente. Eh, ¿Cómo vamos a identificarlo? Bueno, vamos a identificarlo porque el primer término y el último término tienen raíz cuadrada exacta. Entonces, si ustedes se dan cuenta o si ustedes lo prueban en la calculadora, la raíz cuadrada de 49 les va a dar un valor exacto y lo mismo para 4. Aparte, para poder resolver mediante trinomios cuadrados perfectos, yo tengo que verificar que el signo de ese último término sea positivo. Entonces, cuando tenemos esos casos, vamos a tener dos formulitas. Cuando todo el trinomio es positivo, entonces la solución me va a quedar como x más a al cuadrado, pero cuando ese término es negativo, me queda como x menos a al cuadrado. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a primero entonces a verificar que el primer término y el último término tengan raíz cuadrada exacta y colocamos entonces raíz cuadrada de 49x al cuadrado, raíz de 49 es 7. Ahora, ese cuadrado de la x se me va con la raíz, entonces me queda 7x. Ahora, veamos el tercer término. Raíz cuadrada de 4y al cuadrado, raíz cuadrada de 4 eso es 2. Ese cuadrado de la y se me va con la raíz y me queda entonces 2y. Ahora, yo he verificado que tiene raíz cuadrada exacta. Entonces el resultado que me quedó es eso. También verifico que este trinomio tiene signo positivo. Entonces, eh, ahora, ¿qué me resta hacer? Bueno, según la fórmula, si el signo del segundo término es negativo, entonces ese binomio me va a quedar expresado con un signo negativo. Entonces voy a tomar los resultados que serían 7x menos 2y y eso elevado al cuadrado. Y aquí está la solución. Ahora bien, también voy a tener otro caso. Y el otro caso que tengo es la diferencia de cuadrados. Me dice que cuando yo tengo dos términos que tienen, están elevados al cuadrado, es decir, que ambos van a tener raíz cuadrada exacta, dice que eso yo lo puedo reescribir de esta forma. Ahora bien, entonces me voy a ir a resolver eso, pero voy a verificar que ambos términos tengan raíz cuadrada exacta y que el signo que los divida sea un signo negativo. Ahora entonces voy a tomar raíz cuadrada de y al cuadrado, el cuadrado se me va con la raíz, entonces me queda y. Ahora raíz cuadrada de 100, bueno, eso es una raíz cuadrada exacta y es 10. Entonces estos son los resultados. Ahora bien, la teoría me dice que esto va a ser igual a tener dos factores, donde uno de esos factores, bueno, va a ser y eh, más 10 y el otro factor va a ser exactamente lo mismo, pero con signo negativo. Bien, ahí tenemos ya trinomios cuadrados perfectos y diferencia de cuadrados. Ahora, los ejercicios de práctica para ustedes son estos. Vamos con el método de la tijera. Tenemos acá el factorización utilizando el método de tijera. Cuando nosotros tenemos también un trinomio elevado al o con potencia o de grado 2, lo podemos resolver mediante este método. El método de la tijera consiste en descomponer el primer término y el tercer término en dos factores o en dos números que al multiplicarlos me den, en este caso, en el primer término, por ejemplo. Este 2x al cuadrado yo lo puedo descomponer como una x por 2x. Si los multiplico, esa una x por 2x me tiene que dar 2x al cuadrado, que es el valor del primer término. Ahora bien, si yo realizo lo siguiente,
la descomposición del tercer término. Lo puedo descomponer de esta forma. Menos 4 por 3, eso me da menos 12. ¿Qué sería eso, verdad? Ahora bien, lo he descompuesto. ¿Cómo voy a saber yo en este caso si está bien o no? Bueno, voy a tener que multiplicar de forma cruzada porque por eso se llama método de tijera. Multiplico en ese caso x por 3 y coloco el resultado acá. X por 3, eso es 3x. Ahora multiplico 2x por menos 4, eso es menos 8x. Ahora, una vez he multiplicado, he realizado esas multiplicaciones, voy a sumar de esta forma. Menos 8x más 3x, eso es menos 5x. Si acá me da un valor diferente a lo que yo tengo en el segundo término, entonces eso está mal y tengo que empezar a buscar otros números hasta poder encontrar este valor, porque ese valor al sumarlo me debe sí o sí coincidir con el valor que yo tengo acá en el segundo término de ese trinomio. Ahora bien, este método de la tijera, por eso se le conoce también como método de prueba y error, porque hay que estar intentando con diferentes números hasta poder llegar a una respuesta. Entonces, ahora, ¿cómo voy a armar los factores? Bueno, entonces yo tengo que 2x al cuadrado menos 5x menos 12 será igual a tener lo siguiente. Los factores se arman de esta forma. Em, este con, que sería x con menos 4 y 2x con 3. Y respeto siempre los signos. Si aquí dice menos, entonces así lo voy a escribir yo acá, ¿verdad? X menos 4. Ahora tengo 2x más 3. ¿Por qué más 3? Porque este es positivo. Y acá tengo ya esta factorización. Ahora les voy a dar un, digamos, un tip que, ¿cómo voy a saber yo si los números que coloco acá van a ser positivos o van a ser negativos? Eso es fácil, porque vamos a realizar lo siguiente. Como son dos números los que necesito, ¿verdad? Para descomponer a este tercer término, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí implícitamente hay un signo positivo. Si yo digo más por menos, entonces hay un número que va a ser negativo. Ahora bien, ¿cómo sé el signo del segundo número? Bueno, veamos acá. Aquí tengo menos por menos, eso es más. Entonces, ¿qué significa eso? Que un número va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Ahora, ustedes van a realizar este ejercicio de práctica. Ahora vamos a ver la resolución de ecuaciones cuadráticas con fórmula general. Quiero que ustedes entiendan que cuando nosotros tenemos un trinomio elevado al cuadrado o de grado 2, esos trinomios nosotros podemos resolverlo ya sea de la forma x más a x más b, que es la primera forma que acabamos de ver, o lo podemos resolver también mediante el método de tijeras, o si es un trinomio cuadrado perfecto, pues lo resolvemos mediante ese método. Pero existe una fórmula general que esa es como la que nos va a salvar a nosotros, por decirlo así. Si nosotros desconocemos o digamos, si nosotros no nos acordamos la forma de factorizar algo, nos vamos a lo confiable, es decir, a la fórmula que se le conoce como fórmula general o fórmula cuadrática. ¿Y cuál es esa fórmula? Aquella que me dice a mí que x va a ser igual a tener menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Resuelve la siguiente ecuación cuadrática. Tenemos 2x al cuadrado menos 5x menos 12. Vamos a sacar el valor de A, de B y de C. A, B y C me hace referencia a los coeficientes. Entonces, A será 2, B será menos 5 y C será menos 12. Entonces, aplicando la fórmula me dice que X va a ser igual a tener menos B. Entonces voy a tener el signo de la fórmula que sería menos, pero ¿quién es B? B es menos 5. Abro paréntesis, entonces escribo menos 5 más o menos según la fórmula la raíz cuadrada de B al cuadrado. Pero ¿quién es B? B es menos 5, entonces menos 5 al cuadrado. Menos me dice la fórmula 4 multiplicado por A. ¿Quién es A? A es 2. Entonces voy a tener menos 4 por 2 y eso a su vez multiplicado por C.
¿Y quién es ese? Ese es menos 12. Entonces voy a tener menos 4 por 2 por menos 12. Y todo eso según la fórmula dividida por el doble de A. ¿Y cuál es A? ¿O qué valor es A? A es 2. Entonces voy a tener 2 por 2. Ahora bien, simplifico menos por menos, eso es más, me queda entonces 5 más o menos 5 al cuadrado, que sería 25. Luego me queda las multiplicaciones de menos 4 por 2 por menos 12, eso es 96. Entonces tengo 25 más 96, eso sería 121. Luego la raíz cuadrada de 121, eso es 11. Entonces tengo que x va a ser igual a 5 más o menos 11 dividido entre 4. Ahora, tengo dos posibles opciones. Una positiva, entonces vamos a iniciar con esa positiva. Entonces voy a tener x igual a 5 más 11 dividido entre 4. 5 más 11, 16 dividido entre 4, eso es 4. Entonces, la primera opción es que x es igual a 4. Ahora bien, la segunda opción, que sería la negativa, entonces tengo aquí x igual a 5 menos 11 dividido entre 4. 5 menos 11 sería menos 6 entre 4. Si simplifico acá, la mitad de menos 6, eso es menos 3. Mitad de 4, eso es 2. Entonces tengo menos 3 medios. A estos valores que yo tengo por acá, a estos les voy a conocer como raíces o soluciones de la ecuación. Vaya, ahora, pero imagínense ustedes que no se acuerdan ustedes de un método de factorización y lo que les estén pidiendo es factorizar como tal. Pueden utilizar esta fórmula cuadrática, solamente que si lo que desean es factorizar, entonces vamos a hacer este otro paso. Ya una vez tengamos las raíces, entonces vamos a realizar lo siguiente. Voy a tomar la primera raíz, que es x igual a 4. Ese 4 que está positivo lo envío al otro extremo como negativo, y acá, como en el extremo derecho no dejé a nada, entonces lo represento con 0. Entonces voy a tener mi primer factor. Ahora bien, tomo la segunda raíz, que sería x igual a menos 3 medios. Entonces ese 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar junto con la x. Entonces eso me queda 2x igual a menos 3. Ese menos 3 lo envío al otro extremo como positivo. Entonces me queda 2x más 3 igual a 0. Aquí tengo el otro factor. Entonces yo aquí puedo decir que 2x al cuadrado menos 5x menos 12 es igual a tener x menos 4 multiplicado por 2x más 3. Esto, ojo con eso, si es que me están pidiendo factorización, se los hice de esta forma para que ustedes puedan observar que se puede factorizar utilizando la fórmula general, pero si a ustedes lo que les está pidiendo el ejercicio es encontrar simplemente las raíces o las soluciones de una ecuación, bueno, la respuesta llegaría hasta este punto. Ahora bien, aquí tienen el ejercicio de práctica para ustedes utilizando la fórmula general. Me encuentran las raíces y me hacen también el proceso este de si les pide, por si les llegase a pedir, que encuentren la factorización de ese trinomio, ¿verdad? Para que ustedes vean que también se puede realizar. Así hemos finalizado la unidad número 2. Vamos con la unidad número 3 y veamos entonces lo siguiente.